Dicen que cuando Dios quita algo de tu vida, no siempre es castigo. A veces, es el inicio de un camino que no habrías descubierto de otra manera. Esta es la historia de una familia pobre, cuya única riqueza era una vaca que les daba leche cada día. Ellos creían que mientras la vaca estuviera, nada les faltaría. Pero una noche, lo inesperado sucedió, y aquello que tanto amaban desapareció. Lo que parecía una tragedia sin salida terminó revelando una verdad profunda. Nada en la vida es casualidad, y hasta la pérdida más dura puede esconder una bendición mayor. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, porque cada historia guarda una enseñanza capaz de transformar tu vida. Hace muchos años, en un valle escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía una familia humilde. La casa de barro y madera que habitaban era sencilla, pero siempre olía a pan recién hecho y a historias contadas al calor del fogón. Allí moraban don Simón, su esposa Rosa y sus 2 hijos, Luz y Andrés. No eran ricos, pero tampoco sentían que les faltara lo esencial. El pequeño corral que rodeaba la casa guardaba el tesoro más grande de la familia, una vaca blanca de mirada mansa, a la que Luz había puesto por nombre Nieve. Cada mañana, el sonido del balde al llenarse de leche marcaba el inicio de la jornada. Con esa leche los niños desayunaban. Rosa preparaba queso para vender en la feria, y las monedas que quedaban alcanzaban para comprar sal, azúcar y un poco de harina. La rutina era siempre la misma: ordeñar, trabajar un poco la huerta, vender lo justo, rezar al caer la tarde. Y así, día tras día, la vida parecía sostenerse sobre 4 patas. Mientras Nieve estuviera allí, todo parecía seguro. La familia agradecía a Dios en cada comida. Pero sin darse cuenta, algo había comenzado a cambiar en lo profundo de sus corazones. La fe se fue apoyando más en la vaca que en el Creador, como si aquel animal fuera la fuente de su sustento, y no solo un regalo pasajero. Poco a poco, se aferraron tanto a ella que dejaron de esforzarse en buscar nuevas formas de salir adelante. El conformismo se disfrazó de gratitud, y la comodidad de rutina. Sentían que no necesitaban más, bastaba con la leche de cada mañana. Y es que así suele ocurrir en la vida. Cuando algo nos sostiene demasiado tiempo, empezamos a creer que sin eso no podríamos vivir. Olvidamos que lo que tenemos es un préstamo, y que el verdadero sostén nunca está en las cosas, sino en aquel que las da. Cuando un regalo ocupa el lugar de Dios, el corazón se apega y la fe se duerme. El verano había sido más seco de lo habitual. El pasto del corral apenas alcanzaba y la vaca Nieve, que siempre había estado fuerte y dócil, comenzó a mostrarse cansada. Su andar se volvió lento, y una mañana Rosa notó que al ordeñarla, la leche salía aguada y escasa. «Debe ser el calor», dijo don Simón, restándole importancia. «Tal vez necesita mejor alimento», añadió Rosa, acariciándole el lomo con preocupación. Los niños la miraban como quien ve enfermar a un miembro de la familia. Para ellos, Nieve no era solo una vaca, era la mesa servida cada día. Los vecinos, al ver la situación, se acercaron con consejos. «Simón», dijo uno, «tú eres hombre trabajador, pero no puedes vivir solo de una vaca. Si algún día se muere, ¿qué será de ustedes? Podrías sembrar más tierra o criar gallinas de postura», opinó otro. «Aquí el suelo da para mucho más». Don Simón escuchaba, pero siempre terminaba con la misma respuesta: «Mientras Nieve resista, nosotros también resistiremos». Y así, la enfermedad del animal fue vista solo como un malestar pasajero, no como una advertencia. Prefirieron seguir esperando que la vaca se recuperara sola antes que imaginar un futuro distinto. El conformismo se había convertido en un muro que impedía ver más allá del corral. Rosa, con el corazón inquieto, a veces pensaba en las palabras de los vecinos, pero enseguida se consolaba diciendo: «Dios nos dio a Nieve, seguro no nos la quitará». Una tarde, el animal cayó al suelo, exhausto. Andrés corrió a buscar a su padre, llorando. Don Simón, con manos temblorosas, acarició la cabeza de la vaca, rogando que aguantara. Después de unas horas,
Nieve volvió a ponerse de pie, tambaleante, como si hubiera respondido al llamado de la familia. Aquella noche celebraron su aparente recuperación como un milagro. ¿Lo ves?, dijo Rosa aliviada. Dios no permitirá que nos falte. Nuestra nieve es fuerte, añadió Luz, abrazando al animal. Pero en el fondo, aquella mejoría no era más que un respiro momentáneo. Y mientras festejaban que la vaca aún podía darles un poco de leche, dejaban escapar la verdadera enseñanza, que no podían depender eternamente de un solo recurso. Así ocurre en la vida. Dios nos envía señales antes de los grandes cambios, pero muchas veces preferimos ignorarlas. A veces el Creador no nos quita algo de golpe. Primero nos lo muestra frágil, débil, para que despertemos. Sin embargo, cuando la comodidad nos domina, seguimos esperando que todo vuelva a ser como antes, sin atrevernos a mirar más allá. La familia de don Simón aún no lo sabía, pero cada tosido de nieve, cada día que producía menos, era una advertencia amorosa del cielo. Y como tantas veces pasa, las señales fueron tomadas a la ligera, hasta que ya no hubo marcha atrás. Si estás disfrutando de esta historia, escribe en los comentarios: Dios nunca se equivoca. Así sabré que este mensaje llegó a tu corazón. Y no olvides suscribirte, porque más del 99% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen. Y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. El amanecer llegó con un silencio extraño. En lugar del sonido metálico del balde llenándose bajo la ubre de nieve, lo único que Rosa escuchó fue el eco de sus propios suspiros. Aquel día, la vaca no dio ni una sola gota de leche. Quizás es solo cansancio, dijo don Simón, intentando tranquilizar a sus hijos. Mañana volverá a dar. Pero la vaca permanecía quieta, con los ojos vidriosos, como si guardara un secreto que los humanos no querían escuchar. El balde vacío fue el invitado más incómodo en la mesa de esa mañana. El pan se partió en silencio, y hasta los niños, que solían alegrar la cocina con sus preguntas, permanecieron callados. Rosa, con un nudo en la garganta, miraba el balde como si pudiera ordeñarle aunque fuera una ilusión. Ese mismo día, un vecino del caserío pasó por la finca. Era don Julián, un hombre que tiempo atrás había perdido sus cabras en una sequía y, obligado por la necesidad, aprendió a sembrar hortalizas. Ahora vendía lechugas, zanahorias y tomates en el mercado del pueblo. Y aunque su ropa seguía siendo humilde, su mesa siempre tenía algo verde y fresco. Simón, escúchame, dijo con tono sincero. Yo sé lo que se siente perder lo que uno cree indispensable. Cuando mis cabras murieron, pensé que Dios me había abandonado. Pero no era abandono, era un empujón. Si no hubiera pasado eso, jamás habría descubierto la riqueza que dormía en la tierra. Mira estas semillas que traigo, pruébalas. No dependas solo de la vaca. Don Simón agradeció el gesto, pero al final negó con la cabeza. Dios nos dio a nieve, replicó. Mientras ella se recupere, estaremos bien. Hermano, insistió Julián, ¿y si lo que llamas recuperación en realidad es solo un aviso? A veces el Señor nos quita para que aprendamos a buscar en otro lado. Las palabras resonaron, pero la familia prefirió aferrarse a la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Guardaron las semillas que Julián les ofreció en un rincón de la cocina, y allí quedaron olvidadas, cubriéndose poco a poco de polvo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de barro, Rosa reflexionó en silencio. Recordó las palabras de su vecino y miró las semillas arrumbadas, pero enseguida se dijo a sí misma: ¿para qué arriesgarnos si todavía tenemos a nieve? Y así, lo que pudo ser el inicio de un cambio, terminó siendo otra oportunidad desaprovechada. Porque en la vida, Dios no siempre habla con truenos ni rayos. Muchas veces sus mensajes llegan como un balde vacío, como un vecino que ofrece ayuda, como unas semillas guardadas que nunca se plantan. Son advertencias pequeñas que buscan despertarnos, pero cuando el corazón se aferra a lo cómodo, preferimos tapar los oídos y esperar que todo siga igual. El balde vacío, las semillas en el estante y la vaca fatigada eran tres señales de un mismo lenguaje divino.
Prepárate, no te aferres, porque lo que sostienes no será para siempre. Pero la familia, ciega de costumbre, siguió confiando en que la vaca sería eterna. La tarde cayó con un silencio extraño, como si el aire contuviera la respiración. Las nubes se amontonaban en el horizonte, oscuras y pesadas, y un viento frío se colaba por las rendijas de la casa. «Se acerca tormenta», murmuró Rosa, mirando el cielo con preocupación. Los niños corrieron a resguardar las pocas gallinas, y don Simón amarró las tablas de la cerca. Mientras tanto, la vaca Nieve pastaba tranquila junto al arroyo, ajena al rugido lejano de los truenos. La tormenta estalló de repente, como un grito que había estado esperando demasiado tiempo. El agua golpeaba con furia, los relámpagos iluminaban el campo como cuchilladas de luz, y el viento arrancaba ramas y techos de hojalata. En medio del caos, Simón intentó guiar a la vaca hacia el establo, pero un estruendo partió un árbol cercano, desatando un río de pánico en el animal. «¡Nieve!», gritaba Luz, llorando mientras veía a la vaca correr despavorida hacia la oscuridad del campo abierto. Las gotas de lluvia golpeaban los rostros como agujas. Simón y Andrés corrieron tras el animal, pero el barro los hundía, y la fuerza del viento los empujaba hacia atrás. Rosa abrazaba a Luz, intentando cubrirla con su manta, mientras la desesperación se mezclaba con la tormenta. Y entonces ocurrió lo impensable. Nieve desapareció. Entre relámpagos y cortinas de agua, la figura blanca de la vaca se perdió en el horizonte, tragada por la furia de la noche. La familia regresó empapada, con el alma más pesada que la ropa mojada. El establo quedó vacío. El balde aguardaba inútil en un rincón, y un silencio amargo se instaló en la casa. «¿Por qué, señor?», sollozó Rosa, de rodillas frente al fogón apagado. «¿Por qué quitarnos lo único que teníamos?». Simón, con la mirada perdida, no encontraba palabras. Para él, la desaparición de Nieve era más que una pérdida material. Era como si Dios les hubiera arrancado la poca seguridad que sostenía su vida. Los niños, hambrientos y asustados, preguntaban una y otra vez qué iban a comer mañana. Y en ese instante, la familia sintió que no había salida, que el mundo entero se había vuelto contra ellos. Porque cuando el corazón se aferra demasiado a una sola fuente, la ausencia de esa fuente se confunde con la ausencia de Dios. Y así, la familia creyó que estaban siendo castigados, cuando en realidad estaban siendo empujados hacia una verdad mayor. Esa noche, nadie durmió. Cada trueno que retumbaba en la distancia parecía recordarle a Simón lo que había perdido. La familia, que tantas veces había dicho confiar en Dios, ahora se encontraba atrapada en un silencio que no era oración, sino desconsuelo. El establo vacío parecía burlarse de sus plegarias, como si ese hueco pudiera devolverles lo perdido. La vaca no estaba, y con ella se había ido la seguridad en la que habían apoyado sus vidas. Nadie sabía si había huido, si la tormenta la arrastró lejos o si jamás volverían a verla. Lo cierto es que había desaparecido, y junto con ella también se desvanecía aquella fe que tantas veces habían pronunciado de labios hacia afuera. Los días siguientes se hicieron largos y ásperos. El pan, que antes se mojaba en leche tibia, ahora se partía duro entre las manos. En la plaza del pueblo comenzaron a correr versiones. Unos decían que era un castigo de Dios, otros hablaban de mala suerte, y algunos susurraban que don Simón había sido descuidado. Rosa caminaba con la vista baja, apretando los labios para que no se escapara el llanto. Luz, en casa, acariciaba el balde vacío como si todavía pudiera ordeñar un recuerdo. Y Andrés, con la inocencia de su edad, preguntaba si gritando lo bastante fuerte Nieve los escucharía desde lejos. En medio de esas voces, Rosa a veces miraba las semillas que don Julián les había regalado. Las sostenía en la mano, pero le faltaba la fe suficiente para creer que de aquella tierra seca pudiera brotar alimento. Sin embargo, algo en el corazón de Simón susurraba distinto, que quizás allí había una oportunidad, que nada se perdía con intentarlo. Una semana después de la tormenta, cuando la ausencia de Nieve ya era un vacío insoportable, don Simón llegó a la mesa con 2 palas y una azada sobre el hombro. «Si Nieve no está, la tierra sí»,
dijo con firmeza. Rosa lo miró con incredulidad. La tierra es ingrata, Simón. Nunca dio parejo. Él suspiró y acarició el mango de la pala como quien acaricia una esperanza. Porque nunca la miramos en serio. Mientras hubo leche, nos bastó. Pero si la vida nos cierra una puerta, es porque quiere mostrarnos otra. No siempre es castigo. A veces es dirección. Con esas palabras, y con más miedo que certeza, comenzó la siembra. Papas, porotos, semillas olvidadas en un rincón. El entusiasmo duró poco. El sol endureció la tierra, el agua resbalaba como sobre piedra. Las hojas se ajaban antes de crecer. Don Simón, hincado en el suelo, dejó que el sudor cayera sobre los surcos. No es la tierra, es nuestra forma, murmuró con voz quebrada. El dolor no era señal de abandono, era una llamada a aprender. La fe no sustituía el trabajo, pero podía encenderlo. Fue entonces cuando apareció doña Eulalia, la anciana del borde del río, mujer de manos sabias y mirada tranquila. Observó los surcos con paciencia y luego habló como quien revela un secreto antiguo. La costra se rompe con paciencia. Hagan zanjitas para guiar el agua, mezclen hojas y estiércol para que el suelo respire. Si el río no llega, háganlo llegar. ¿Y cómo se hace llegar un río?, preguntó Andrés, con la inocencia brillando en sus ojos. Doña Eulalia se inclinó hacia él y en lugar de responder con prisa, tomó un puñado de tierra y lo dejó deslizarse entre sus dedos. El agua busca caminos, hijo. Si el suelo no los tiene, hay que abrirlos. La tierra escucha a quien la trabaja con paciencia. Luego miró a la familia entera y añadió con voz serena: el secreto no está en forzarla, sino en aprender su ritmo. Como con la vida, a veces no llega lo que esperamos, hasta que nos decidimos a cavar un cauce para recibirlo. Las palabras quedaron flotando como un susurro más fuerte que cualquier trueno. Esa misma tarde comenzaron a abrir acequias y a mezclar hojas y estiércol. Las manos se llenaron de ampollas, pero en cada herida se escondía un despertar, porque el dolor del cambio no mata, despierta dignidad. El sol de la mañana iluminaba los surcos recién abiertos cuando don Simón descubrió los primeros brotes. No eran grandes ni abundantes, pero su verde brillaba como promesa en medio de tanta tierra reseca. Por primera vez en mucho tiempo, la familia sonrió alrededor del huerto. Rosa acarició las hojas tiernas. Luz y Andrés las regaban con cuidado. Y don Simón sintió que la esperanza tenía olor a tierra húmeda. Pero pronto apareció la prueba. Una invasión de orugas cubrió las hortalizas, mordiendo las hojas con una voracidad que parecía no tener fin. Rosa lloró al ver cómo, en cuestión de días, lo que había costado semanas de trabajo se reducía a tallos mordisqueados. Sin embargo, Simón no quiso rendirse. Recordó a la anciana del río, doña Eulalia, y fue a pedirle consejo. La mujer observó la huerta con paciencia y enseñó lo que sus años le habían revelado: preparar una mezcla de agua, ceniza y jabón, espolvorear cada hoja y esperar. La familia trabajó unida al caer la tarde, cubriendo planta por planta. 3 días después, las orugas comenzaron a desaparecer y la huerta volvió a respirar. Entonces ocurrió algo inesperado. Llegó la lluvia. No fue tormenta, ni castigo, ni inundación. Fue una llovizna suave, constante, como un riego milagroso caído del cielo. Las gotas se deslizaban sobre la tierra y al unirse con el sol, hacían brillar los tallos como si estuvieran hechos de esperanza. En pocos días, las hortalizas comenzaron a crecer con fuerza, como si hubieran estado esperando ese momento para mostrarse en plenitud. El huerto pronto dio frutos. Papas firmes, porotos colgando en hileras, cebollas con aroma a fiesta. Con las primeras canastas fueron al pueblo y por primera vez regresaron con monedas tintineando en los bolsillos y el corazón lleno de gratitud. Ya no era una familia que dependía de una vaca. Eran trabajadores de la tierra, creadores de abundancia. Las semanas pasaron y las cosechas se multiplicaron. Un día, un forastero llegó con una propuesta tentadora: cambiar sus hectáreas de siembra por una docena de vacas. Rosa vaciló. Luz y Andrés lo miraron con ilusión,
Pero don Simón negó con serenidad. No volveremos al corral. Dios nos enseñó a no vivir de un solo sustento. Pasó un tiempo y entonces Simón tomó otra decisión. Compró 2 vacas, no para depender de ellas, sino para complementar. Entendió que la verdadera prosperidad no está en aferrarse a una sola fuente, sino en trabajar con fe, abrir caminos nuevos y no quedarse en la conformidad. Ese día, mirando sus campos verdes y las vacas pastando a un costado, don Simón comprendió el mensaje que había tardado tanto en descubrir. Nada en la vida es casualidad. A veces Dios permite una pérdida, no para castigarnos, sino para mostrarnos que siempre hay un bien mayor esperando detrás del esfuerzo y la fe. La familia de don Simón aprendió que la vaca nunca fue la fuente, solo un regalo pasajero. Al perderla, descubrieron que la verdadera riqueza estaba en sus propias manos y en la tierra que siempre habían tenido frente a ellos. Y tal vez lo mismo ocurra contigo. Lo que hoy ves como pérdida, lo que sientes como castigo o injusticia, podría ser en realidad el inicio de algo más grande. Porque Dios no se complace en quitarnos, sino en despertarnos. Dios permite que se derrumben ciertas seguridades para mostrarnos que somos capaces de levantar algo mejor. Nada en la vida es casualidad. Cada prueba tiene un propósito, y cada caída puede convertirse en el primer paso de un camino más firme. Recuerda, cuando Dios permite que algo se vaya, es porque quiere abrir espacio para una bendición mayor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Fábulas con Propósito y acompáñanos en cada enseñanza. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.